Bienvenidos a Más Salud, soy Paola López y hoy nos vamos a concentrar en el dolor. ¿Cuáles son los dolores que más nos están afectando a los colombianos? Particularmente nos queremos concentrar en que en nuestro país el 53.6% de la población sufre de algún dolor crónico. Esto según la más reciente encuesta de dolor realizada por la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, ACED. Pero allí también hay otro tipo de revelaciones importantes, como que el 22% de la población colombiana ha manifestado haber tenido alguna incapacidad por dolor general, por dolor físico o por dolor emocional. ¿Qué nos está doliendo tanto a los colombianos? Bienvenidos a Más Salud. El dolor es uno de los síntomas que más afecta y preocupa a las personas y una de las causas de consulta más frecuente en medicina. En Colombia, el dolor crónico afecta a más de 25 millones de personas, lo que refiere que un 53.6% de la población colombiana ha experimentado esta situación por más de 3 meses. Estas cifras corresponden a la encuesta del dolor realizada por la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor. Según los expertos, el dolor se puede considerar como agudo o crónico. El dolor agudo se caracteriza por su intensidad, aparición rápida y corta duración, siendo un indicio de lesión en el cuerpo que desaparece cuando se ha recuperado de esta lesión. El dolor crónico es el dolor que perdura por más de 3 meses y debido a su intensidad impacta la calidad de vida de las personas, afectando su salud física, social, familiar, sexual y laboral. Y el dolor sin duda es una manifestación de que estamos vivos, por eso algo nos está doliendo, algo nos está acomodando y algo nos está señalando que efectivamente hay que buscar alguna solución. Hoy estamos en compañía del doctor Juan Diego Londoño, él es especialista en medicina de dolor y cuidado apelativo, también intervencionismo en dolor crónico y oncológico y por supuesto hace parte de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana del Estudio de Dolor que, como ya hemos venido mencionando, pues revela varias cifras particulares sobre el manejo del dolor en Colombia. ¿Cómo interpretamos el dolor? ¿Cómo lo sentimos? Si es crónico, si es agudo, si es muy fuerte. Y empezamos entonces a desglosar cada uno de estos resultados. Porque dice, doctor, con la bienvenida, gracias por acompañarnos, que en Colombia el 53.6% de la población sufre de dolor crónico. ¿Esto es alto? ¿Esto es bajo? ¿Esto es promedio para una sociedad como la colombiana? Es una cifra un poco alta. Pero tenemos que tener en cuenta que esto fue una encuesta realizada después de la pandemia del COVID. Entonces, ¿y eso qué implicaciones o transformaciones tuvo? Después de la pandemia, ¿cuáles fueron los cambios que más se dieron respecto al dolor crónico? Mira, cuando estuvimos guardados en casa, cuando estuvimos aislados por la pandemia, pues hubo muchas personas que no tuvieron una buena actividad física, no cuidaron de su salud, pudieron aumentar de peso, malas posiciones de pronto también. Entonces esto puede haber aumentado la prevalencia del dolor crónico. Hay quienes creemos de pronto, para alentarnos un poco en este mundo del dolor, que gracias a Dios existe el dolor porque nos está avisando que algo está pasando. ¿Eso es tan así o efectivamente uno no debería sentir dolor? Es como tú lo dices, definitivamente el dolor es una señal de alarma. Nuestro cuerpo nos está avisando que hay alguna cosa que no está funcionando bien y necesitamos pararle bolas, prestarle atención. Doctor, la diferencia entre ese dolor agudo y el dolor crónico, ¿cuál es? Mira, el dolor agudo es el dolor que se presenta de una manera súbita. Espontáneo. Sí, o con algún factor desencadenante, incluso hasta una cirugía se considera, el dolor desencadenado por una cirugía es un dolor agudo. Por definición es un dolor que dura menos de 3 meses, como lo decían en la introducción, muy acertadamente. Y el dolor crónico es un dolor que se perpetúa por un tiempo mayor a 3 meses, cuando esa causa que generó ese dolor agudo ya incluso puede haberse corregido, pero queda el dolor. Doctor, ¿por qué existe esa especialidad, medicina del dolor? Ya hace más de 50 años se vio la necesidad en el mundo de tratar el dolor y tratar el síntoma del dolor y las implicaciones que tiene esto para los seres humanos. Entonces, la afectación en la calidad de vida de las personas,
la afectación en la esfera emocional, necesita que se le preste una atención específica y empezaron a reunirse especialistas de muchas áreas, entre esos anestesiólogos, fisiatras, ortopedistas, fisioterapeutas, muchas personas que tenían que atender a las personas que sufrían de dolor y a unir esfuerzos para brindarles una mejor atención y una mejor calidad de vida. Y en Colombia, doctor, ¿cuáles son esos dolores más comunes, los más populares en ese ranking del dolor, digamos, los que podemos decir? La gente por lo general sufre de dolor de cabeza, la gente por lo general sufre de algún dolor de espalda, los dolores lumbares. ¿Están esos en el top, en el ranking de los dolores populares de pronto en Colombia? Sí, definitivamente lo que se encontró en la encuesta es que los dolores osteomusculares y el dolor lumbar son los dolores más frecuentes en la población. Dentro de los dolores osteomusculares y articulares, el dolor de rodilla, el dolor de hombro fueron bastante frecuentes. Esta fue una encuesta que se realizó cara a cara, llenando un formato predeterminado. En 52 municipios, 22 departamentos, con una población de 2.400 personas, que da una muy buena idea de lo que es la generalidad del dolor para nuestra población colombiana. ¿Y entre qué edades, doctor? Porque si bien es cierto, pues los dolores también van acompañados, depende de la edad. Sus manifestaciones, señora, ¿cuáles son? Ah, con razón, tiene tantos años. Sí, definitivamente. Se decidió incluir a personas adultas mayores de 18 años, no se enfocó en la población pediátrica y pues fue de los 18 años en adelante hasta mayores de 65, 70 años. Hoy estamos hablando con el doctor Juan Diego Londoño. Él es especialista en medicina del dolor y cuidado paliativo, intervencionismo en dolor crónico y oncológico, justamente para conocer más sobre los hallazgos y los resultados de esta encuesta del dolor de la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, ACED. Vamos a una pausa, ya seguimos con más salud. Según la encuesta del dolor realizado por la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, estos son los tipos de dolor que más prevalecen en los colombianos. Dolor osteomuscular. Alrededor del 19.6 millones de ciudadanos se ven afectados con este dolor, que involucra la parte articular y muscular y se da por desgaste o traumatismo. Dolor de cabeza. 19% de las personas encuestadas padecen de dolor de cabeza, que puede estar relacionado con estrés, depresión, ansiedad, un traumatismo craneal o sostener la cabeza y el cuello en una posición anormal. Dolor de rodilla. 25% de los ciudadanos colombianos sufren de este dolor, que puede ser provocado por el desgaste normal, el uso repetitivo, el envejecimiento o las lesiones, y este puede agravarse por la actividad, la obesidad, entre otros factores. Asimismo, el dolor lumbar o lumbalgia es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial, la segunda causa de consulta médica después de las enfermedades respiratorias y el culpable de cerca del 40% de ausentismo laboral. Y es que el dolor siempre tiene una causa, pero también puede generar múltiples consecuencias si no hay una revisión juiciosa por parte justamente de un médico como el doctor Juan Diego Londoño, que es especialista en medicina del dolor y cuidado paliativo. Cuando empezamos a revisar esta encuesta del dolor, pues seguro hay muchos hallazgos que ustedes han encontrado dentro de la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, ACED. Pero este estudio, doctor, empezó desde el 2008, esta encuesta particular. ¿Cuáles son esos hallazgos que ustedes han encontrado y cómo va la evolución del dolor en los colombianos? Mira, como tú lo dices muy bien, desde el 2008 la Asociación para el Estudio del Dolor ha venido realizando esta encuesta y se han visto evoluciones acorde con lo que es la evolución normal del dolor en la población mundial. El dolor osteoarticular sigue siendo el de mayor incidencia, el dolor lumbar, como lo mencionaban también. El dolor lumbar es una causa muy frecuente
dolor y de discapacidad y ausentismo laboral. Ok. La mayoría, se supone que un porcentaje muy alto de la población mundial va a sufrir de dolor lumbar, pero también un porcentaje muy alto de este es autolimitado en el tiempo. Necesita un reposo corto, un reposo breve en casa, 2-3 días de reposo en casa y puede retomar sus actividades. Por lo general, doctor, nosotros aquí en este espacio hablamos de diferentes enfermedades y hablamos de la prevención. ¿Se puede prevenir el dolor? Es decir, ¿se pueden prevenir ciertas enfermedades y evitar que esas enfermedades hablen a través del dolor? Pero ¿de por sí hay alguna prevención en general que usted nos pueda compartir? Sí, definitivamente sí. Los hábitos de vida saludables, el control de peso, el ejercicio regular, los estiramientos, son la manera más segura de prevenir la aparición de cualquier tipo de dolor en nosotros. Claro, y esto pues sobre el papel suena muy bien, ¿no? Entonces comer balanceado, hacer ejercicio, pero realmente no somos muy juiciosos los colombianos con estas prácticas saludables, o ahora sí, o antes más, o antes menos, según lo que ustedes han podido revisar sobre estos estudios y estas encuestas del dolor. Pues este tema en específico no se tocó en la encuesta, pero lo podemos relacionar con cambios poblacionales, digamos. Pospandemia, pues la gente fue más sedentaria, la gente aumentó más de peso. El trabajo en casa, pues limitaba los desplazamientos, ya no tocaba caminar a coger un transporte, subir o bajar tantas escaleras. Entonces, eso es ejercicio aeróbico, eso es ejercicio físico que pues termina redundando en que tú tengas una movilidad articular, en que tú pronto quemes más calorías y tengas un control más adecuado del peso. Si estás todo el tiempo en tu casa con una dieta que de pronto no sea la mejor, pues vas a tener más posibilidades de tener sobrepeso y dolores articulares y dolor lumbar también. Y muchos recordamos entonces esas recomendaciones que nos hacían en pandemia quienes trabajábamos de manera virtual, las pausas activas. Y uno decía, pero ¿para qué? Si yo estoy cómodo, si estoy perfecto, ¿para qué voy a tener que moverme? Y poco a poco pues ya vamos entendiendo por qué después de la pandemia, cuando ya volvimos a nuestras actividades, se empezaron a sentir y a despertar ciertos dolores. Siempre, doctor, cuando hay un dolor, cualquier manifestación, antes de saber qué la está causando, hablamos del medicamento, el truquito rápido para solucionar ese dolor, para que no le duela. ¿Eso es bueno o malo, doctor? Pues es bueno, por eso hay medicamentos de venta libre. Lo malo es cuando se utilizan de la manera no adecuada. ¿Cuál es esa manera no adecuada? Entonces, cuando se necesita muy frecuentemente un medicamento de venta libre, un analgésico de venta libre, o se necesita aumentar las dosis de los medicamentos, los analgésicos de venta libre, o asociado a estos medicamentos se presenta algún efecto adverso como gastritis, algún tipo de desorden, malestar, etcétera, pues ya tenemos que entender que eso no está siendo suficiente y que esa perpetuación del dolor nos está diciendo que hay algo al que hay que prestarle atención y tenemos que ir a una consulta médica. Ok, doctor. Cuando nosotros vamos a esas consultas médicas, como le digo, siempre referimos una idea sobre alguna enfermedad. Es decir, que si sentimos alguna molestia lumbar, de pronto vamos al ortopedista, de pronto buscamos por ese camino. ¿Cuándo hay que acceder a la medicina del dolor? ¿Cuándo hay que decirle al propio médico, es que yo creo que mi especialidad tiene que ser directamente el manejo del dolor, porque esto no es normal? ¿Es en esa instancia o en qué momento? Sí, te agradezco la pregunta. La medicina del dolor es una subespecialidad a la que se accede después de que tu especialista básico, sea el internista, sea el ortopedista, sea el fisiatra, ya agotó las medidas que tiene para poderte ayudar con la enfermedad que está desencadenando el dolor o con el síntoma del dolor, y necesita una atención especializada por un médico de medicina del dolor y cuidado paliativo. O sea que la medicina del dolor ya viene cuando se conoce un dolor crónico. De pronto para el agudo no aplica mucho. De acuerdo. Para el agudo, en las patologías agudas que causan un dolor muy severo también podemos prestar atención y ayuda. Básicamente en los dolores posoperatorios, pero estos estamos circunscritos al ámbito hospitalario. Pues en algunas ocasiones también, si el dolor es un dolor agudo muy severo, también pues nos pueden consultar. Pero de manera general son los especialistas de atención primaria que te mencioné los que ven este tipo de patologías. Y esto aplica para cualquier edad, porque también muchos tenemos pues la idea de que medicina del dolor, punto y coma, cuidados paliativos, ya es para personas más adultas, para mayores.
De acuerdo, eso también es una creencia popular. Una creencia que no es la más correcta. Digamos que los cuidados paliativos nacieron siendo casi que específicamente para las personas con cáncer y que estaban en final de vida. Ahora los cuidados paliativos se tratan de prestar desde que se le hace a la persona el diagnóstico de una enfermedad oncológica hasta el final de su vida. Entonces no necesariamente tiene que estar a final de vida. Afortunadamente con la tecnología hemos visto que las enfermedades oncológicas tienen un mejor pronóstico, una sobrevida más alta, incluso hasta la curación. Y esos pacientes derivados o de la enfermedad oncológica o de los tratamientos también pueden quedar con algún tipo de dolor crónico y hacen parte de nuestra población también de atención. Ahora, también hay cuidados paliativos para enfermedades no oncológicas. La persona que tiene una enfermedad cardíaca muy avanzada, una enfermedad pulmonar muy avanzada, una enfermedad neurológica muy avanzada, también se beneficia de que se le dé una atención encaminada a un bienestar de su calidad de vida por un médico especialista en cuidados paliativos. Ok, doctor. ¿Y cómo funciona la medicina del dolor en nuestro país? Y quiero referirme a esto como una subespecialidad que ya nos explica el doctor, pero ese acompañamiento, hablamos solo de medicación, hablamos de terapias, hablamos también de un acompañamiento integral con otras especialidades como psicología, eso después de la pausa. Ya seguimos con el doctor Juan Diego Londoño, especialista en medicina del dolor, hoy hablando justamente del dolor, de esos cuidados resueltos también con la encuesta y con cifras impresionantes. En Colombia, el 53.6% de la población sufre de dolor crónico, lo dice la más reciente encuesta sobre dolor de la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, ACED. Momento de la pausa, ya volvemos. ¿Y cómo funciona la medicina del dolor? ¿Cómo medir el dolor si cada uno seguramente tiene una percepción distinta? Nos acompaña el doctor Juan Diego Londoño, él es especialista en medicina del dolor y cuidado paliativo. Y estábamos hablando justamente de esas dimensiones que ofrece la medicina del dolor, porque uno podría pensar, son solo medicamentos de pronto para el tratamiento del dolor, o son terapias, o depende del dolor, o incluso también es un tema psicológico. ¿Cómo funciona entonces esta subespecialidad? Son muchas preguntas al tiempo, voy a tratar de responderlas todas. La medicina del dolor, los pacientes llegan a nosotros remitidos por otro especialista, neurocirujano, ortopedista, fisiatra, como te mencioné. No se circunscribe únicamente el tratamiento a medicamentos analgésicos. Lógicamente tenemos que contar con el apoyo de terapias, fisioterapia, terapias en agua, hidroterapias, terapias alternativas son muy útiles. Esto es un conjunto. Tenemos que contar siempre con que el paciente quiera mejorarse. Es decir, esto es un tratamiento conjunto. Yo les digo a mis pacientes que casi es mitad y mitad. Nosotros hacemos la mitad, tú haces la otra mitad. Claro, y atender a ese tratamiento también. Exactamente, cumplir con las recomendaciones, el buen uso de los medicamentos en el horario establecido. Corregir los factores de riesgo, como hablamos, sobrepeso, sedentarismo, comprometerse con sus propias terapias. Las terapias no son solamente las que le dé el sistema de salud, sino que debe hacer sus terapias en la casa también, obviamente de manera guiada, después de haber asistido a una terapia con una profesional, con una fisioterapeuta, un fisioterapeuta, que ya le hagan un plan para manejo casero, que pueda hacer sus terapias en la casa. También están las terapias intervencionistas, lo que la gente conoce como bloqueos o infiltraciones. Entonces también se pueden realizar procedimientos dirigidos a estructuras nerviosas, musculares, osteotendinosas, articulaciones, para tratar de disminuir ese dolor o esa zona que está generando el dolor. Los bloqueos muchas veces no son curativos, sino que los bloqueos son diagnósticos, es decir, el sitio en donde se hace la intervención, queremos saber qué tanto impacto tiene en el dolor. De esa manera, si el dolor disminuye, pues hacemos un diagnóstico de que ese es el generador de dolor. ¿Y el tema psicológico, doctor? El tema psicológico también es súper importante, porque nadie que tenga un dolor muy fuerte va a estar contento. Pero sí, las personas que tienen un estado de ánimo más bajo tienen percepciones del dolor mayores.
Entonces es muy importante también las terapias de relajación, las terapias de respiración, las terapias ayudantes, incluso la consulta con psicólogos y la consulta con psiquiatras, en el caso de que la persona ya tenga un estado depresivo y necesite atención a ese respecto. No siempre van a recibir manejo farmacológico por parte del psiquiatra, pero sí una terapia que les pueda ayudar a sobreponerse a ese estado de salud que los está afectando y mejorar su calidad de vida. Claro, y seguramente pues ese es el fondo también, ¿no? Mejorar la calidad de vida. También este estudio hablaba de lo que los colombianos manifiestan por cuenta del estado de incapacidad, ¿no? De dolor general, de dolor físico, de dolor emocional. El 22% de la población colombiana manifestó haber estado en incapacidad por alguna circunstancia relacionada con el dolor. Doctor, recomendaciones generales a propósito de las conclusiones y el análisis de esta encuesta sobre el dolor en Colombia. Mira, básicamente recalcar el buen uso de medicamentos analgésicos de venta libre. Los medicamentos son de venta libre precisamente porque su perfil de seguridad es alto. Son medicamentos seguros, pero como lo dijimos, pues utilizarlos de rutina y de una manera prolongada quiere decir que tenemos que prestarle cuidado a una situación de salud. Tener cuidado con los efectos adversos que pudieran presentar, sobre todo los efectos adversos gastrointestinales, una gastritis. Sí, porque a uno le dicen, no, tranquila que le cayó muy pesada la pastillita, coma y nunca se la vuelva a tomar en ayunas. Y uno cree que, pues sí, esa es la solución, pero sí, no necesariamente, puede generar más dolores. De acuerdo. Tercero, pues el autocuidado, los hábitos de vida saludable, el ejercicio regular, el ejercicio al aire libre, las buenas posiciones durante su trabajo. Si tiene que levantar cargas pesadas, cuidar la ergonomía para no lastimar su espalda. Sí. Básicamente, bueno, y consultar al médico cuando se presente alguna situación que lo amerite, ¿no? Claro, y seguramente ese también es uno de los llamados reiterativos aquí en nuestro programa con las diferentes enfermedades o los diferentes temas que tocamos, la llamada a un especialista, porque muchos pues podemos tener alguna referencia familiar, es que a mi papá también le dolía la espalda y yo ya sé cómo lo manejaba él y lo voy a manejar de la misma manera. Eso puede incrementar el dolor y hacerlo más nocivo también. O por lo menos retardar una atención adecuada. Porque puede que unos analgésicos que sean de venta libre, que le han funcionado a un familiar, te funcionen. Sí. Y es normal. El punto es, recalco, tener presente que cuando eso se perpetúa en el tiempo, cuando nos está afectando nuestra calidad de vida, cuando está afectando la funcionalidad, pues definitivamente algo que no está bien y tenemos que acudir para que nos revisen de una manera correcta un médico general y posteriormente un especialista. Y ahí entonces también la invitación para no normalizar el dolor. Es decir, si hay un dolor es una manifestación, el cuerpo está hablando, algo estará diciendo. Sí, de acuerdo. El dolor también se puede extrapolar como a las enfermedades crónicas. Okay. La diabetes, la hipertensión, el dolor crónico también está presente y acompaña enfermedades como la artritis, la artrosis, incluso a veces la diabetes, pero se le puede dar un manejo adecuado, se puede lograr tener una muy buena calidad de vida con un tratamiento bien orientado por un especialista en medicina del dolor. Y eso justamente es lo que estamos también buscando con el doctor Juan Diego Londoño, especialista en medicina del dolor, en cuidado paliativo, que nos acompañaba hoy en Más Salud para compartir algunos hallazgos de esta reciente encuesta sobre el dolor de la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, ACED. Doctor, gracias por acompañarnos. A ti muchas gracias por la invitación, muy amable. Y a ustedes, de paso, también la invitación para que revivan cada uno de nuestros capítulos de Red Más. Ya lo saben, en nuestro canal de YouTube ubican Más Salud, que es nuestro programa, las diferentes temporadas, y ahí el tema al cual quieren llegar más profundamente, casi que a manera de consulta. Gracias por acompañarme.